acompaña Fabián Domínguez, el titular de la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santi, por la invitación al canal. Realmente para nosotros es un placer estar aquí, porque gracias a ustedes nosotros hacemos llegar nuestro mensaje a la gente, que es importante estar cerca de la gente, el gobierno de la gente, las sedes de la gente, y en ese tren de cosas estamos cumpliendo nuestra labor de servicio a la ciudadanía por un lado y de control y represión a la evasión fiscal. Siempre solía destacar que a Fabián lo conocía mirando programas de televisión a los que iba para ser didáctico de alguna manera en la cuestión tributaria, que siempre es una cuestión muy densa, muy compleja y qué sé yo, lo explicaba de una manera tan sencilla, hasta que después en un momento saliste de la Secretaría de Estado de Tributación, decidiste irte a otra cosa. ¿Por qué hiciste eso en su momento? Y bueno, tomé una decisión, Santi, porque honestamente, vos no te puedo mentir, a la televisión no le puedo mentir, no estaba de acuerdo con algunas situaciones, mecanismos de trabajo, y cuando a uno no le gusta el clima del lugar donde vive, tiene dos opciones: o se adapta al clima o se muda. Decidí mudarme. En ese momento asumí otros desafíos profesionales, siempre en el ámbito tributario. Felizmente reconocieron la labor que estábamos realizando, y de otra entidad, como los futbolistas, uno estaba jugando en un club, por ahí vieron el desempeño y me llamaron de otro club, es decir, me llamaron de otra institución para cumplir siempre labores relacionadas al ámbito tributario. Tomé esa opción y creo que me vino muy bien salirme. Fue una decisión muy difícil, probablemente la decisión más difícil de mi vida, porque yo nunca había trabajado en otro lugar que no sea tributación hasta ese momento. Trabajé, imagínate, desde los 12 años, empezando como ordenanza en el Ministerio de Hacienda, hasta los 40. Estuve 28 años por esos pasillos, digamos. Y después me tocó asumir otra función dentro del Estado también, en el Poder Judicial. Me tocó ser relator del ministro Benítez Riera, trabajando en las sentencias de última instancia del ámbito tributario igualmente. Y bueno, después la vida me llevó a otra cosa, empezaron a contactarme de Itaipú Binacional, a hacerme unas consultas sobre los temas tributarios aplicados al Tratado de Itaipú. Y así nos fuimos acercando poco a poco. Me vinculé a Itaipú, hice un concurso público de admisión ahí, salí favorecido por suerte en el sentido de haber rendido bien, haber pasado todo el filtro de admisión, y bueno, me enrolé, digamos, a Itaipú Binacional como empleado del cuadro, y así fue pasando el devenir del tiempo. Es decir, lo conocí al ministro Benigno López en Itaipú, él era director jurídico. Me empezó a consultar unas cuestiones tributarias igualmente, descubrimos que comulgábamos en pensamiento probablemente en lo que queríamos para el país, y así se fue gestando este proyecto en el cual estamos hoy embarcados juntamente con el ministro Benigno, el presidente Mario Abdo Benítez, para tratar de formalizar el país y minimizar la informalidad que genera corrupción, y cuando a esa dupla le agrega un tercer elemento que es la impunidad, se hace un tridente maldito que nos hace muy mal a todos. Le preguntaba hoy al exministro de Hacienda, Santiago Peña, ¿por qué la administración anterior le dejó jugar de esta manera a Javier Zacarías Irún? Es un poco el tema que hoy está en debate y es un tema ineludible en el debate en sí, Fabián. Y me decía él, es muy sencillo, esta administración preparó la cancha para la actual, porque lo que hicimos fue generarle las herramientas para que a partir de ahora no se le escape nadie. Entonces ahora nadie se tendría que escapar y estas cosas tendrían que ser visibles gracias a las herramientas que dejamos nosotros. Y sumaba un siguiente elemento y decía, lo que nos pasaba en la administración anterior es que las cosas sucedían de manera aleatoria. Y uno iba de manera aleatoria buscando culpables por el camino hasta que se encontraba con alguien, y en esa rueda aleatoria no cayó Javier Zacarías Irún. Esa es una explicación lógica, resiste a la realidad, digamos, un análisis. A ver, Santi, tenemos que hacer ahí, cuadrar los tantos un poco y entender más allá de las personas que hayan pasado por la administración tributaria. La SED es una institución que viene, digamos, con una base muy sólida técnicamente hablando, apostando a la tecnología, ya desde el año 2005 más o menos en adelante, que es donde se hace el gran quiebre. No porque alguien haya preparado antes, no se debe esto a alguna persona, es la propia evolución del sistema. Digamos que no es descabellado lo que te dijo, pero no es por una cuestión aleatoria, sino que es por una imperfección. El caso de este señor que está en las noticias o en todos los titulares, cae por una cuestión que tuvo que ver con el patrimonio de ese señor. Es decir, ese fue el disparador de todo lo que aquí ocurrió.
El sistema Marangatú, el sistema tributario nacional, tiene muy buena visualización de todo lo que tiene que ver con la renta de la gente, el consumo incluso de las personas. Ahora, donde no tenemos visualización es el del patrimonio de las personas. Una de las razones es, por ejemplo, que se había sacado la declaración obligatoria de patrimonio en el marco de las múltiples mutilaciones que se hizo al IRP, impuesto a la renta personal en su momento, y además de eso, con todo lo que tiene que ver con el velo que cubre el secreto bancario hoy. Tributación, digamos, tiene una pata floja que es, digamos, la revisión patrimonial de las personas a efectos de control tributario. Entonces, muy probablemente, no porque sea aleatorio o porque no sea aleatorio como se dijo, sino que porque hay algunas cuestiones en donde tributación tiene un sesgo en el análisis y es por el lado patrimonial. Muy probablemente, si hubiésemos tenido investigación con apoyo de datos patrimoniales de las personas, esto no hubiese pasado desapercibido. En este sentido, por ejemplo, tributación tiene inscripto de oficio a muchas personas por el tema de renta personal porque tenían ingresos que no declaraban. Lo que ocurrió con este señor es que probablemente no había sido o no había tenido ingresos a los cuales tributación pudo haber cruzado en ese momento por múltiples razones que yo no quiero entrar a hacer, digamos, hipótesis sobre bases inciertas. ¿No debería ser automáticamente eso, Fabián? ¿Automáticamente qué? ¿No debería tributación haber visto en tiempo real, llamándole mal y pronto, cuál era la actividad de este hombre y cómo finalmente lo que él hacía era tributar, pero en función al IRASIS, cuando lo tenía que ser? Cuando tenía que ser impuesto a la renta personal. No necesariamente, Santi, no necesariamente, porque ¿cómo tiene visualización la administración tributaria de este tipo de situaciones en otros casos? No porque sea un gran oráculo y vea desde arriba tipo un dron con cámaras infrarrojas, no. Tributación tiene datos en base a la información que dan las diferentes personas o empresas obligadas. Ejemplo, hoy para el tema de renta personal, todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de informar a quién le pagan salario o a quién le pagan honorarios profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Tributación depende de esa información que colecta a través de los datos que pasan los diferentes contribuyentes. Lo que aquí ocurrió probablemente es que este señor le proveía honorarios profesionales a empresas que no eran informantes o bien esas empresas no informaban como corresponde a tributación los datos. Entonces, esa fue probablemente la razón por la cual se escapó este caso particular del cual estamos conversando esta noche. Yo te planteaba el otro día en una conversación que teníamos en radio una duda y poníamos un caso hipotético. Yo soy un abogado, te decía, y como abogado, yo además era comerciante, tenía una constructora y además de la constructora tenía una empresa que se dedicaba a gestiones financieras. Pero como abogado, yo igual lo que hacía era pagar el IRASIS, no el impuesto a la renta personal. ¿Corresponde eso? Yo sin contarle a la SED que hago eso, ¿obro correctamente al hacer eso, doctor? No, obviamente no. Hay un error de concepto, si es que eso ocurriese, de que vos estés declarando en un impuesto que está dedicado o apuntado, enfilado hacia las actividades comerciales, una actividad personal. Por eso es que cuando se puso sobre la mesa estas situaciones hipotéticas que supuestamente ocurrieron con esa persona, a mí, y lo dije, veo muy poco probable que haya ocurrido. No, es imposible, ahora es muy poco probable, Santiago. Por eso, en este momento estamos haciendo... Poco probable? Es lo poco que yo declare en cabeza de mi empresa unipersonal mis ingresos personales. No, es imposible. Ahora es muy poco probable que eso ocurra. Y si ocurre, va a ser la primera vez, por lo menos, en mi vida institucional y que haya ese tipo de confusiones. Y digamos, si fuera una cuestión pensada, ¿genera un beneficio para el cliente de este contador en particular o de esta contadora al que se obra así? No, definitivamente no hay ningún beneficio. Ahí hay una mezcla de los flujos de ingresos, de renta, y se entran a confundirse incluso los rangos de gastos deducibles, porque lo que es deducible para la empresa unipersonal no es deducible para la persona física y viceversa. Entonces hay que recomponer ahí
todo el rango de ingresos y gastos para ver si hubo perjuicio al fisco para empezar. Y a partir de ahí empezar a hacer, digamos, las posibles situaciones que puedan darse. Por eso que estamos investigando el caso específico en este momento para poder llegar a concluir cuál fue realmente la situación, si existe daño material al fisco, y si existe daño material al fisco, por supuesto, establecer los mecanismos correspondientes para que se pueda resarcir el daño si es que lo hubo. Hago una pregunta desde el desconocimiento, que era algo que le planteaba un poco a Javier Zacarías Irún cuando estuvo con nosotros. Nosotros accedimos a esto, que es una declaración jurada original ante la Secretaría de Estado de Tributación, donde se hace una serie de cálculos de cuánto es su activo corriente, su disponibilidad, hace una especie de inventario de qué es lo que tiene, rodados, avión, herramientas, enseres y otras tantas cosas que básicamente se establece acá. El monto final del patrimonio pone un monto, 23.000 millones de guaraníes. Ellos miran este documento y dicen, sí, el patrimonio en sí coincide con nuestra declaración jurada. Pero, por poner un ejemplo, las medias de Fabián, acá tienen un costo, un precio que es de 1.000 guaraníes y sin embargo en su declaración jurada es de 20.000 millones de guaraníes. Pucha, qué diferencia. Pero coincide sin embargo el patrimonio neto. Existe una obligación entre lo que yo tengo que declarar ante la Secretaría de Estado de Tributación y lo que tuve que haber declarado respecto a los mismos ítems ante la Contraloría General de la República. Básicamente tendría que haber una correlación de valores. Hagamos una inferencia con eso que vos me estás planteando. Y vayamos a tu ejemplo, las medias de Fabián, ¿ok? Las medias de Fabián tienen cierto valor. Yo adquirí la media en 1.000 unidades monetarias, pero entregué a mi empresa unipersonal a un valor de 5.000 unidades monetarias. ¿Qué implica eso? Que yo tuve ahí un incremento de mi patrimonio. Ese incremento del patrimonio en algún momento tiene que rendir cuentas al fisco. ¿Por qué? El incremento patrimonial, si no está justificado, mínimamente, cuanto menos tiene que estar gravado por renta personal si ese incremento patrimonial se produjo en cabeza de la persona física dentro de la vigencia del impuesto. Por eso que te digo, hoy es muy prematuro hacer inferencias, son todos datos que tenemos en base a la colección de informaciones. Eso que estoy viendo ahí, vos tiene la firma del contador público, sí. Un contador público probablemente, eso tuvo que haber sido un dato entregado a alguna probablemente institución financiera. Porque si vos me decís, eso fue entregado a tributación, sí, quizá, pero a tributación no se entrega con la firma del contador, por ejemplo, ¿verdad? Eso ya te estoy haciendo un análisis pericial del papel que tenés ahí adentro. Pero bueno, en definitiva, estamos colectando la información, vamos a contrastar esos datos para poder tener la conclusión después con el informe del control que estamos llevando a cabo a esa persona a quien le pertenece esa declaración jurada y que, bueno, tomó estado público y lo último que podíamos hacer desde tributación es no hacer nada. Es decir, disparamos los resortes de control, se dispararon las alertas, como en cualquier caso, se trate de Juan Pérez o Pedro González o de quien sea, nosotros estamos haciendo eso ante alguna inconsistencia, ante un indicio de que haya alguna inconducta fiscal, tenemos la obligación de investigar. ¿Y cuánto dura, Fabián, esa investigación? Una fiscalización, según la ley, puede durar hasta 45 días, prorrogables por otros 45 si necesario fuere. ¿Y hoy están en el día, en qué día están de la investigación? A ver, no tengo registros exactos, pero esto ¿cuánto hace que se disparó? Hace 15 días aproximadamente. Estamos coayudando con la Fiscalía, estamos dándole apoyo permanente, estuvimos acompañando incluso los allanamientos con funcionarios nuestros a pedido del fiscal. Siempre estamos tratando de poner nuestro granito de arena en lo que a formalización se refiere. ¿Y cómo podría dispararse de una falta? ¿Qué tendría que pasar para que se dispare de una falta administrativa a un daño patrimonial con responsabilidad penal? Bueno, la responsabilidad penal es una segunda instancia. Tenemos que agotar, si se trata de, cuanto menos, la cuestión de impuestos y dejar de pagar impuestos al fisco, tenemos que agotar la instancia administrativa. Es decir, a partir de esta fiscalización, eso culmina, a partir de ahí se le corre traslado del resultado al afectado, él puede aceptar o no aceptar.
Si acepta, paga el impuesto, la mura correspondiente, si se comprueba una diferencia de impuestos a favor del fisco. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una diferencia a favor del fisco que él no haya ingresado cuando debió hacerlo. Se le corre traslado, se le dice, esto es lo que usted debe. Él puede aceptar o no aceptar. Si acepta, paga los impuestos, la multa de la mora correspondiente. Si no, va a un procedimiento sumarial que es como un juicio administrativo que se realiza dentro de la propia SED. A partir de ahí tiene una instancia, es como una apelación, un recurso de reconsideración. Vuelve a no aceptarse por parte del contribuyente, del sujeto afectado, y eso ya va al Poder Judicial. Tiene que agotarse toda la instancia administrativa para que pueda abrirse la instancia penal cuando se refiere al tema de evasión de impuestos. Y es correcto, doctor, decir que él pudo haberse visto afectado inclusive al haber pagado IRASIS en lugar de impuesto a la renta personal, porque plantea hoy que, palabras más, palabras menos, tiene a su favor unos 200 millones de guaraníes aproximadamente habiendo hecho este procedimiento como lo hizo. Yo por eso digo, siempre estamos en el campo de la hipótesis. Eventualmente si ocurriese y se comprobare que pagó de más impuestos y hubiese un nexo causal entre la conducta de la empresa unipersonal y el contribuyente y realmente se llegare a probar que hubo esa confusión, lo que ocurre es que el impuesto a la renta comercial tiene una mayor carga que el impuesto a la renta personal. Probablemente por eso se haya, ensayado ese argumento de defensa. El abogado de este señor en este momento probablemente haya ensayado ese argumento de defensa tratando de defender los intereses de su cliente. Fabián, ¿cómo cambiar el chip de lo que te decía al momento que asumías la Secretaría de Estado? Un país que en la administración anterior sospechó de esos contribuyentes. ¿Cuál es la política a la que migra? Una política donde el contribuyente es inocente hasta que la SED eventualmente encuentre algún tipo de irregularidad con los mecanismos que tenga que utilizar en el marco de la ley, o seguir la línea de la sospecha permanente hacia el contribuyente. No, nuestra línea, Santiago, es hacer cumplir la ley a carta cabal. Como te dije al inicio del programa, la Administración Tributaria es una organización primero al servicio de la ciudadanía en general y del contribuyente en particular, sin perjuicio que en esencia es un órgano de control y represión a la evasión fiscal. Yo no me puedo olvidar y no puedo cumplir uno solo de los roles, tengo que cumplir necesariamente dos. Lo que ocurre nomás en el tema de la tributación y del procedimiento tributario, que a veces se da lo que se llama en derecho la inversión de la carga de la prueba. Cuando vos construís, vamos a entrar un poquitito en lenguaje técnico con el permiso de la teleaudiencia, cuando vos construís un acto administrativo, es decir, yo establezco algunas situaciones en donde se me permite construyo un acto administrativo, ¿ok? Y ese acto administrativo se reputa válido mientras no se pruebe lo contrario. En ese contexto, si yo reúno todos los requisitos para decir que vos tenés alguna cuenta pendiente con el fisco, ejemplo, yo establezco y logro construir las piezas en el marco de un control que te hago para decir que el gasto que vos tenés no reúne los requisitos para ser considerado deducible. Entonces, ahí yo estoy logrando, vía la construcción del acto administrativo, que se invierta la carga de la prueba. Es decir, vos tenés que demostrar que ese gasto que tenés reúne los requisitos para ser deducible. No es que se presuma culpabilidad, sino que construyendo en base al procedimiento tributario vigente en el marco de la ley 125, yo puedo construir ese argumento en donde se invierte la carga de la prueba. No es que se presume o se desconfíe que todo el mundo es culpable. Resulta que tampoco yo le puedo fiscalizar a quien quiero, Santi. No es que a mí se me antoja, yo no te quiero a vos y disparo un control hacia tu empresa. No, se me tiene que liberar o yo tengo que tener algún indicio de que vos tenés algún tipo de incumplimiento fiscal. ¿Cómo puede ser un indicio? Tomando el ejemplo que tenemos hoy. Tengo información de que algunas empresas me pasan de que vos facturaste o les facturaste a esas empresas 1000 unidades monetarias. Yo reviso tu declaración jurada y encuentro que vos tenés declarado 500 unidades monetarias. Tengo una diferencia positiva.
entonces te voy a pedir cuentas a vos que demuestres que realmente tenés 1000 unidades o solamente 500 unidades monetarias declaradas. Entonces, no es que se presuma culpabilidad, ni mucho menos. Se construyen procesos de control en base a inconsistencias. ¿Qué es lo que puede ocurrir en ese proceso? Cuando yo te pido cuentas a vos, lo primero que va a pasar es que uno, si realmente te pesqué, va a venir con el rabo entre las piernas y va a rectificar y te juro por Dios que no es mentira y le va a culpar a tu contador probablemente. En cambio, si no es cierto, me va a venir como un toro y va a ejercer el derecho a tu defensa y me vas a demostrar que realmente es así. Entonces yo tengo que apuntar el misil de control hacia otro lado. Alguien está queriendo utilizar facturas tuyas para atribuirse gastos deducibles. Tratamos de ejemplificar con una situación muy sencilla a lo que hacemos todos los días, el cruce de base de datos que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para construir procesos de control. Hoy hay un flagelo en la sociedad que se llama factura falsa, es decir, hay mucha gente que utilizó facturas falsificadas como gasto deducible y probablemente esto tiene un origen, ese ya es el virus. Ahora, ¿cuál fue la causa del virus? Según creencia nuestra, una teoría muy personal, las fronteras permeables que tenemos, los aeropuertos permeables que tenemos, los puertos permeables que tenemos. Entonces entraba una gran cantidad de mercaderías que no se podía justificar en algunas empresas y comercios. Entonces, para justificar ese stock de mercaderías que no tenían documento de compra, porque entró de una manera, digamos, no del todo legítima o legal, entonces tenían que comprar facturas para justificar ese stock. Gracias a los cruces de datos que tiene tributación en ese sentido, se pudo ir desbaratando una serie de esquemas de las diferentes mega evasiones, que es como se le llamó en años anteriores, que son investigaciones que iniciaron allá por el año 2011-2012 más o menos, que llevó algunos años armar todo el rompecabezas y desbaratar todo, y bueno, eso es lo que hasta hoy se sigue, digamos, peleando y se siguen dando los procesos en donde vos decís se le ve al contribuyente como culpable de entrada. No es que se le ve como culpable de entrada, hay ciertos indicios que demuestran o demostraron de que había inconductas fiscales por parte de algunos sectores de contribuyentes. ¿Cuándo vamos a dejar de juntar el papel? De pedir el papel, querés factura, no querés factura, ticket o factura. ¿Cuándo vamos a dejar de utilizar eso para pasar a una Secretaría de Estado de Tributación sin papel? Estamos haciendo los deberes para eso, Santi. Hoy estamos en un proyecto piloto, ya es una realidad este proyecto piloto, que es el de la facturación electrónica a nivel nacional. Venimos trabajando muy fuertemente en una cuasi alianza público-privada. Hay 14 empresas que fueron seleccionadas a diferentes sectores económicos. Estamos haciendo desarrollo, las empresas invirtieron, nosotros también invertimos en el sistema Marangatú y estamos desarrollando, hoy se llama SIFEM por sus siglas, Sistema de Facturación Electrónica Nacional. Eso es incipiente, obviamente, va a ir, estamos yendo paso por paso. En algunos años más eso va a estar desarrollado y vamos a llegar a eso que estoy diciendo, en donde la administración tributaria te va a enviar a tu casa tu declaración de impuestos y lo único que vos tenés que es mirar si razonablemente, digamos, reproduce tu situación de ingreso y egreso, vas a aceptar y se liquida el impuesto y eso ya va a permitir que vos no tengas que estar juntando papelitos, perdiendo el tiempo, haciendo cálculos y consumiendo árboles de la naturaleza. ¿Cómo va a funcionar para ir a ese final que decís, que te llega y liquidás posteriormente? ¿Cómo va a funcionar esa facturación electrónica? De manera práctica, ¿cómo va a funcionar? Vos te vas a un comercio y le decís, yo quiero comprar este teléfono celular, y el comercio te va a decir, ¿cómo no? Le vas a decir tu número de cédula, va a digitar en la computadora, se va a loguear al sistema, obviamente va a emitir el comprobante de venta que va a ser transmitido ya en ese momento a la administración tributaria, se te va a transmitir a vos para tu contabilidad personal, a tu correo electrónico, a un sitio web en la nube donde vos vas a bajar y guardar electrónicamente si querés, ya no va a hacer falta imprimir porque eso ya va a estar registrado en la administración tributaria. Hoy, ¿cómo se hace eso? Hoy hacen las empresas que le informan a tributación. Una vez que venden, después de todo el mes, informan a tributación para hacer ese cruce de datos. Con la facturación electrónica eso tendría que ocurrir en tiempo real, ya no va a hacer falta esa transmisión de datos que implica cargar nuevamente, se va a minimizar los márgenes de error,
ya no van a haber eso que yo te relaté hace rato, errores de carga o errores de información. Eso va a trabajar en línea y va a permitir no solamente ahorrar tiempos y costos, va a ahorrar, digamos, tiempo de cálculo y va a ahorrar incluso espacios en las empresas, porque hay empresas hoy que alquilan galpones para guardar su archivo tributario y les cuesta dinero. Entonces, una serie de ventajas que tiene la facturación electrónica que, digamos, nos va a servir para ir avanzando a paso firme en esto que todos llamamos y anhelamos, que es la formalización total de las actividades económicas en el Paraguay. Como toda cuestión, hay sectores que probablemente se puedan ver perjudicados. ¿Quiénes? Las imprentas tradicionales. De hecho, no solamente por esto, las imprentas tradicionales hace rato vienen siendo perjudicadas en este sentido porque el papel ya casi no se usa. A ver, antes, hace algunos años atrás, nosotros que somos medio contemporáneos, que vos sos un poco más niño que este servidor, ¿cómo publicitábamos las fiestas de colegio? Bueno, con afiches, se hacían pegatinas, hoy eso ya no existe. Hoy se hace por redes sociales con letreros web. Las tarjetas de invitación ya no existen. Hoy se envía por WhatsApp, se envía por redes sociales. Entonces, las empresas gráficas van a tener que ir transformándose para, digamos, evolucionando para ser, digamos, consistentes en el tiempo o que su actividad sea comercial, sea consistente en el tiempo. En Uruguay, hoy, que la facturación electrónica está desarrollada, las imprentas, hay varias imprentas que migraron y son proveedoras del servicio de facturación electrónica, por ejemplo. Eso ocurre en Uruguay. Y aquí probablemente también va a ir ocurriendo eso a medida que la facturación electrónica vaya tomando cuerpo y forma. Fabián, por último te pregunto, ¿qué rol va a tener la Secretaría de Estado de Tributación o tiene en la lucha contra el contrabando? ¿Dónde entra el jugador Secretaría de Estado de Tributación en esto que es un flagelo que yo hoy estoy conversando con sectores de la industria que ven con preocupación porque dicen, acá tenemos que sacar gente a la calle, no vamos a poder seguir sosteniendo la misma cantidad de gente que teníamos, nos está inundando el contrabando de una manera brutal? ¿Qué hace la SET para, de alguna manera, contribuir a revertir ello? El contrabando es una consecuencia. ¿Cuál es la causa? Hoy, digamos, los factores externos están atentando contra esa situación en el sentido que las monedas de los países vecinos están perdiendo fuerza y en ese contexto esa devaluación de monedas hace que sea más atractivo ir a comprar al exterior, cosa que no ocurría hace 2 o 3 años atrás. Era exactamente al revés. Todos los brasileños y argentinos cruzaban al lado paraguayo para comprar y llevar. El problema era de ellos. Ahora se invirtió la cuestión y nos están entrando goles, además de los que ya nos entraban por los puertos y aeropuertos con la subfacturación, nos están entrando por las fronteras amplias que tenemos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Para responder tu pregunta. Estamos dando un apoyo firme al Director Nacional de Aduanas desde la Subsecretaría de Tributación. Es la primera vez que yo recuerdo, y en muchos años, que tenemos una suerte de alianza estratégica con el Director de Aduanas. Nunca se dio esto, Santi. Siempre el director de aduanas andaba por su cabeza, entre comillas, y el director o el subsecretario de tributación también trabajaba de manera disociada. Hoy tenemos trabajo conjunto, es más, alrededor de 40 funcionarios de tributación están cuasi comisionados hoy a la aduana, reforzando esas tareas de control. Además de eso, estamos haciendo algunos controles aleatorios por comercios, que ya es un poco más difícil, ¿verdad? Porque hay que entrar a juzgar si tiene o no tiene documento esa mercadería, pero para responderte concretamente, estamos trabajando en primera línea con la Dirección de Aduanas, con nuestros funcionarios presentes e intercambiándonos datos para poder tener trabajo de inteligencia y hacer más eficiente esa lucha contra el contrabando, que ningún esfuerzo va a ser suficiente con la situación actual. Necesitamos también del apoyo de todos, de los importadores, de la ciudadanía, en ese sentido, que pongan su granito de arena para que esa lucha sea eficiente y eficaz. Fabián, te agradezco mucho por estar con nosotros, por compartir y de alguna manera, si tuvieras que proyectar tu salida, en el tiempo que fuera, de la Secretaría de Estado de Tributación, ¿cuáles son las 3 metas que decís, así tenemos que entregar nosotros la SET después de esta gestión? Las 3 metas, principalmente, sentar las bases cuanto menos para una reforma tributaria vigorosa en Paraguay, porque el sistema tributario llegó al límite, poder consolidar la facturación electrónica nacional y, por supuesto, maximizar la recaudación tributaria
y tener el mínimo costo en ese sentido. Gracias por acompañarnos, Fabián. El agradecimiento es nuestro, Santi. Gracias a vos, a toda la ciudadanía, y realmente estos espacios, como dije al inicio del programa, son muy útiles para nosotros para hacer llegar nuestro mensaje. A tus órdenes siempre, Santi, y a las órdenes de toda la ciudadanía. Tienen en la Subsecretaría de Estado de Tributación una entidad al servicio de todos, así que apóyennos y soliciten su comprobante de venta al adquirir cualquier bien o servicio en el mercado. Fabián Domínguez, el titular de la Secretaría de Estado de Tributación, conversando.